a través de nuestra transmisión del Colegio de Sociólogos de la región centro de nuestro país. El día de hoy, como ya es de conocimiento de la mayoría de las personas, pues estamos en las celebraciones del Día de Sociólogo. El día de ayer estuvimos con un conversatorio, una mesa redonda sobre el aspecto laboral de los sociólogos, y el día de hoy estamos ahora con el desarrollo de una conferencia magistral, como su mismo nombre lo indica, a cargo del magíster Luis Lazo López. Él va a desarrollar la conferencia Luces del Centro sobre la producción académica de los sociólogos en la región central. ¿Existe una sociología regional? Es quizás una de las principales interrogantes que nuestro ponente va a tratar de responder en su conferencia. Luis Lazo López es un sociólogo muy destacado dentro de nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú y con amplio reconocimiento a nivel de toda la región central. Vale indicar que él es magíster por nuestra universidad, también con estudios de pedagogía, y dentro de su haber, como parte de su producción científica, pues tiene, si no me equivoco, pues creo que un mínimo de 5 publicaciones, si es que no es más, estimado Luis, ya nos vas a aclarar esa parte, pero lo que queremos resaltar en esta parte es que Luis es uno de los sociólogos más jóvenes que está dentro de nuestra Casa Superior de Estudios como docente en la Universidad del Centro del Perú, también como docente en la Continental, estuvo como docente en la Universidad Tecnológica del Perú, en la UTP, y también como docente en la Universidad Peruana Los Andes, en la Selva, y entonces tiene un amplio recorrido dentro del desarrollo de esta temática, y lo que queremos es más bien darle ya pase al magíster Luis Lazo López para que él pueda presentar la exposición en una modalidad de conferencia. Luis, si me puedes copiar, por favor, te dejamos en el uso de la palabra y yo te estaré indicando el momento adecuado en el que tenemos que cerrar para también responder preguntas de nuestro público que a través de el Meet y el Facebook nos van a proporcionar. Estimado Luis, te dejo en el uso de la palabra, pues, y que esto sea el día principal del Día de Sociólogo, también un espacio importante para reflexionar sobre estos acontecimientos. Estimado Luis, queda contigo todo nuestro público que nos está siguiendo. Muy bien, muy buenas noches. Primeramente doy primeramente feliz Día del Sociólogo a todos los que van a conectarse o de algún modo u otro están o van a visualizar en el tiempo real, virtual o en otro momento. Feliz Día del Sociólogo. Y de la misma manera quiero agradecer a Jonathan y al comité o a la dirección del Colegio de Sociólogos Región Centro por la invitación, porque es un tema interesante y creo que solo vamos a hacer una introducción al respecto. El tema que hemos planteado en coordinación con Jonathan es sobre la producción académica de los sociólogos en la región central, y la pregunta que se busca responder, o en todo caso reflexionar, es si existe una sociología regional. Y para iniciar, y voy a tratar de ser puntual, aunque el material es extenso y es solo una introducción. Ahí en la imagen ustedes pueden ver una revista Libertad, y Jonathan se recordará muy bien de esta revista, porque él también publicó en algunas ediciones. Fue una revista que iniciamos cuando éramos estudiantes. Con Jonathan éramos estudiantes, claro, no del mismo salón, pero salones ahí, reflexionando, investigando el tema de la sociología de la publicación académica. Y hoy en día existe mucha producción académica en nuestra región. Diríamos que sí. Vamos a ver aquí el tipo de publicación que se realiza, su importancia y su impacto, pero sobre todo vamos a hablar de la publicación referida a estudios, tesis o investigaciones, ensayos, artículos científicos, pero que analicen o que estudian la problemática regional, la realidad de la región de Junín. Vamos a priorizar en ese sentido porque no vamos a tomar toda la producción científica, académica, ensayística que existe en general, sino básicamente regional o aquellos estudios que han abordado
la problemática en Junín. ¿Podrías pasar al siguiente, un favor, Jonathan? Vamos a comenzar con un fragmento de Carlos Moya. Carlos Moya es un sociólogo español, y este principio que señala Moya en su libro, que creo que ahí la portada no se puede ver, o la foto en todo caso del autor, es interesante porque nos dice, ¿no? La pregunta es, ¿qué es la sociología? Y la respuesta es, tiene una respuesta inmediata en términos positivos. Sociología es lo que hacen los sociólogos. Esta pregunta y esta respuesta me parece muy interesante porque sabemos que la sociología es una ciencia, es una profesión, no es el tema ahora hablar de eso, y los colegas o estudiantes conocen muy bien de la cuestión, pero la respuesta que se hace Carlos Moya en su libro Sociólogos y Sociología es haciendo una crítica y una valoración a la labor del sociólogo, en términos de Bourdieu, al oficio del sociólogo. ¿Qué es lo que hace el sociólogo a nivel profesional y a nivel científico? Y cómo es que va a aportar y va a ser, cuál va a ser su valor epistemológico, metodológico, académico, científico, en función a lo que hoy en día, en el aquí y en el ahora, vienen haciendo los sociólogos. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su impacto? ¿Cuál es su acción como tal? Por eso es que la respuesta que este sociólogo pone es sociología en términos positivos, concretos, empíricos, tangibles, es lo que hacen los sociólogos. Claro que sabemos que es una ciencia, es una profesión, pero él lo dice en sentido crítico y valorativo. Pasamos al siguiente. Y este fragmento nos sirve a nosotros como punto de partida al tema que el día de hoy vamos a hablar. Primero, sabemos que tenemos una facultad de sociología y tenemos un colegio de sociólogos. Dos instituciones, una más académica, la otra más institucional o profesional, vienen realizando su labor de forma, digámoslo así, hasta cierto punto coordinada, pero tenemos sociología en esta región, desde la fundación de la universidad, aproximadamente 60, 65 años. Tenemos una facultad de sociología que ha formado a muchas generaciones, cientos de estudiantes se han educado en sus aulas y ahora se desenvuelven como profesionales en diferentes instituciones públicas o privadas de nuestro país. Y tenemos un colegio de sociólogos que tiene una consolidación, una institucionalización, un aporte importante que viene haciendo en los últimos años. Y la pregunta que planteamos al inicio es que, bueno, ¿existe una sociología regional? No va por el hecho de que existe una facultad o una escuela profesional o existe un colegio profesional, sino la respuesta o la problemática va sobre todo en el sentido de la producción, la academia, la investigación que se viene realizando a partir de los sociólogos de la región con respecto a su problemática, con respecto a su realidad social. Sabemos que hay una facultad, sabemos que hay un colegio de sociólogos. Pasamos al siguiente, por favor. Pero diríamos en sentido ya de interrogante y problemático también lo que aún falta construir en nuestra ciudad, Huancayo, en el Valle del Mantaro, en la región Junín. Y hemos puesto aquí una reflexión al respecto. Lo que no se ha podido construir hasta el día de hoy, hay, si bien es cierto, algún avance, hay algún aporte, hay alguna consolidación, sobre todo en los últimos años, no tanto en la actualidad, la construcción de una comunidad académica, sociológica. Esto, desde mi punto de vista, y conversándolo con algunos colegas de la facultad y algunos colegas en el ámbito profesional, como que en Junín, particularmente hablando, todavía no se ha construido, o en todo caso la construcción es bien minúscula, una comunidad académica, sociológica obviamente, que se encargue o que se aboque a estudiar y investigar problemas, fenómenos sociales, políticos, culturales, etcétera, sobre la región central del país, específicamente sobre Junín, sus distritos, sus provincias, sus comunidades. Es decir, tenemos una facultad, tenemos un colegio, pero la comunidad académica a la cual hago referencia es que exista un conjunto de académicos, intelectuales, de profesionales de la sociología que formen grupos de estudios, círculos de estudios de investigación y que periódicamente publiquen ensayos, publiquen artículos científicos, publiquen libros de investigación, entre otros más.
Hay producción, sobre todo en la facultad, pero es básicamente más individualizada o más por un aporte individual, más no una comunidad que llegue a un consenso. Partimos de esa apreciación que tenemos de que aún falta construir o estamos en un proceso muy inicial de construir una comunidad académica sociológica. Podemos pasar al siguiente presentación, por favor. Entonces, ¿a qué denominamos sociología regional y por qué al inicio o el tema o la pregunta de esta problemática de los sociólogos es si existe una sociología regional o no? Obviamente sí existe una sociología regional, pero está en un contexto, en un proceso muy inicial, muy embrionario, o en todo caso hace 10, 15 años atrás o 20, 30 años atrás, estaba mejor fortalecido, pero yo veo que los últimos años de un tiempo esta parte, como que la construcción de una sociología regional y en consecuencia de una comunidad académica sociológica, como que no se ha paralizado o en todo caso se ha estancado. Hemos puesto aquí, ¿a qué denominamos sociología regional? Que los sociólogos de la misma región, y aquí quiero hacer un comentario aparte, no me refiero a que sociólogos externos de la Católica o de San Marcos o incluso internacionales o de otros espacios vengan a hacer estudios aquí, porque evidentemente las hay, ¿no? Los aportes de Nelson Manrique son importantes, de Carlos Romero, no, Raúl Romero, tiene algunos sobre la cultura andina, sobre las identidades múltiples, los estudios de la clobonía, los estudios del IEP, tengo varios libros que han estudiado en los 70, los 80 sobre las comunidades, la región, la cuestión de la ciudad, entre otros más. Sino aquí hacemos hincapié a que los mismos sociólogos forjados básicamente en las aulas de nuestra facultad, desarrollados profesionalmente en nuestro colegio profesional, son ellos mismos los encargados de investigar, de producir, de hacer academia y ciencia con respecto a nuestra problemática. Tenemos ensayistas, tenemos académicos, tenemos teóricos a nivel nacional como Quijano, Portocarrero, Sinesio López, Nelson Manrique, etcétera, que analizan la realidad nacional, la problemática nacional, y algunos de ellos estudian de algunas regiones del país o localidades. Pero ¿cuál es la producción académica concreta, no solo nacional, porque hay nacional, sino sobre todo regional de nuestros sociólogos en Junín? Por eso hemos puesto aquí que estudien e investiguen su realidad social, la región, ciudad y sociedad en la que habitan. Y a partir de ello generan conocimientos científicos, esto es, producción académica que explique y comprenda la problemática social. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es un repaso a grosso modo, y es solo una introducción, de cuál es la producción que tenemos. Pasamos al siguiente, por favor. De cuál es la producción que tenemos en estos últimos, he hecho un repaso desde los años, fines de los años del siglo pasado, los años 90, hasta la fecha. No me da el tiempo para poder, porque es un trabajo histórico, es un trabajo documental, es un trabajo de revisar, de ir a los archivos, desde los 70, los 80, incluso desde la fundación de la universidad, desde los 60 hacia adelante, no he podido escarbar o ahondar en ese bagaje. Algunos comentarios podría tener, pero una revisión más estudiada no lo he hecho, sobre todo de los últimos 30 años, podríamos decirlo, un poco más posiblemente. Sobre la producción académica, lo hemos dividido de la siguiente manera. Primero tenemos lo básico que hacen nuestros egresados, nuestros estudiantes, al culminar los 5 años de formación profesional. Y los colegas que nos escuchan, obviamente todos han hecho su tesis de grado, tesis de pregrado y de posgrado. Eso como básico a nivel institucional lo tenemos en la universidad. Las tesis que muchas generaciones han elaborado en nuestra facultad, en nuestra región. Los artículos científicos, que si bien es cierto, esto de los artículos científicos tiene, digamos, un desarrollo de 15 a 20 años aproximadamente, un poco menos, donde se ha vuelto en boga, y yo lo llamo, está de moda, publicar artículos científicos y publicarlo en revistas indexadas, revistas científicas. Tenemos bastante producción al respecto también. Revista de sociología, que es lo que me interesa particularmente, no solo de profesionales o de egresados o de docentes, sino también de estudiantes. Alguna revista de sociología, quizás, vuelvo a repetir, no lo voy a mencionar a todos, si alguno colega me está escuchando, no estás mencionando la revista que produjo el artículo, quizás no he podido identificar todos los que existen, solo los que
he podido encontrar en ese tiempo de hacer una revisión de estas producciones académicas. Los ensayos académicos ordenados y publicados en libros, que es muy importante, sociólogo Hugo Neira, el mismo Gonzalo Portocarrero, Aníbal Quijano, son ensayistas, desde Mariátegui, que recordamos, entre otros más, los ensayos así fundamentales para explicar y teorizar los problemas nacionales, en este caso regionales, y a partir de eso, como bien lo señala Aníbal Quijano, generar hipótesis que después se van a llevar se van a contrastar con tesis o investigaciones científicas. Y finalmente, las investigaciones con sentido teórico, esas investigaciones ya con rigurosidad científica y que se publican a nivel de libros y que muchos de ellos tratan de construir teorías a partir de los problemas que han investigado, que han estudiado. Pasamos al siguiente, por favor. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se me escucha claro, Jonathan? Perfecto, Luis, se te escucha bien y está muy interesante la temática. Muy bien, muy bien. Avanzamos para no está claro porque aún falta mucho. Primero, tesis de pregrado y posgrado. Obviamente no voy a una síntesis de las tesis. Aquí pongo las capturas de pantalla del repositorio de la universidad. He ido a la Secretaría General, a la biblioteca, y como tuvo poco tiempo, me han dicho con un documento formal para solicitar. Ellos también no tienen un documento, una cifra. Ojo con esto. No se tiene una cifra actual, por lo menos a nivel de facultad, un número de cuántas tesis se han producido. Sí tiene la universidad, no me lo da el dato aún, me han dicho que presentes un documento, toda una burocracia, cuántas tesis de pregrado existen desde la fundación de la facultad y están ahí en la biblioteca, ¿no? Desde que se producían así en texto y se ponía un empastado y están en la biblioteca general de la universidad. Los que se tienen en nuestro repositorio, en la página de la UNSP, tesis de pregrado son los que solo se tienen en el repositorio, 234 tesis. Y de maestría, los que se tienen en nuestro repositorio son 50, como ustedes pueden ver ahí en la captura de pantalla. Y estos son aproximadamente desde el año 2016, 2015, incluso antes, 2009, 2008, por ahí, hacia adelante. Pero de los 90, los 70, los 80, no se tiene a nivel digitalizado o virtual en nuestros repositorios. Obviamente, en la facultad se tiene una parte, obviamente, en la biblioteca general se tiene una parte, pero no tenemos, o probablemente ese dato no lo he podido conseguir, el número exacto, pero los que tenemos de forma virtual son lo que ven ustedes ahí de pregrado, 234, y de maestría unos 50 o de posgrado. No tenemos todavía de doctorado porque la facultad todavía no tiene un doctorado en sociología o algo que haga referencia a la sociología a nivel de facultad. Pasamos al siguiente, por favor. Artículos científicos. Primero aquí quiero hacer un comentario bien puntual. Tenemos docentes RENACIT, varios docentes RENACIT en esta facultad. Está ahí, por ejemplo, el profesor Gustavo, está el profesor Gerardo, está la profesora Marisol, el profesor Freud, entre otros más, que son docentes RENACIT que tienen investigaciones y han sido calificados, han publicado sus artículos en repositorios como Scopus, WhatScience, Cielo, entre otros más. Y tenemos, para los que quizás todavía no tienen un conocimiento, sobre todo nuestros egresados y colegas, los estudiantes, sí supongo yo que tienen el conocimiento, tenemos dos revistas científicas gestadas en la facultad por el Instituto de Investigación Científica, hoy en día dirigida por el doctor Freud Solís. Y ahí tenemos la captura de pantalla de los dos espacios virtuales de ambas revistas científicas que son de la facultad y que cada una de ellas ya tiene entre 2 a 3 números publicados. Todo con el formato de un artículo científico, muchos de ellos publicados por los docentes de la misma facultad, otros externos, muchos de ellos por los mismos estudiantes de la facultad. Y ahí están, obviamente, artículos científicos ya validados, ya procesados correspondientemente. Pasamos al siguiente, por favor. Tenemos también, y es necesario mencionar, una revista que no recuerdo cuántos años exactamente, pero ya lleva 5 a 7, 8 años de existencia, la revista Socialum, que es una revista de ciencias sociales, en donde se publican tanto de sociología, trabajo social, antropología, ciencia de la comunicación, y ahí tenemos bastantes artículos científicos de nuestros colegas o de sociólogos y también profesionales de otras ciencias sociales. Hay que hacer una mención aparte aquí, que la mayoría de estos artículos científicos, no todos, la mayoría,
han visto su centro de atención o su objeto de estudio, su población de investigación, a la Universidad del Centro del Perú, a docentes y estudiantes. Es decir, investigan problemáticas no exclusivamente, pero sobre todo de nuestra universidad. Algunos de la región sobre gestión pública, inmigración, comercio informal, algunos más académicos, pero según la revisión, a grandes rasgos que eso es, sobre todo, se ha vuelto el centro de estudio la UNCP. Y pongo ahí la imagen de algunos repositorios o algunos, se va el nombre ahora de algunos sitios de publicación como Scopus, no son revistas científicas, sino son, hay un nombre que ahora se me fue, de espacios en donde científicamente se publica. Y bueno, a repetir, tenemos muchos de nuestros docentes en nuestra facultad específicamente, que son docentes de la NACI, a publicar en Scopus, en Cielo, en websites, y que su producción académica científica está ahí. Tú pones el nombre del docente, va a salir su Google Scholar o su Google académico, y ahí van a encontrar todos los artículos científicos o tesis que han publicado y que están en diferentes revistas ahí al acceso gratuito de cada uno de nosotros. Muchas de ellas publicadas en la revista Social, otras publicadas en las revistas, las dos revistas que tiene la Facultad de Sociología. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí quería hacer una mención especial. El libro que usted ve en portada, que hace no mucho se presentó, Rupturas Societales, que es del maestro, del doctor Gerardo Lazarquino. Es un muy buen libro que por aquí, bueno, por aquí lo tengo. Bueno, yo lo he perdido de vista, lo he cambiado de lugar, lo tenía antes por aquí. Este libro lo he ubicado dentro de los artículos científicos porque reúne un conjunto de artículos científicos que el maestro Gerardo publicó en revistas Q1, Q2, Q3, o sea, cuando digo Q1, Q2 es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, de alto rango y de alta validación científica en revistas españolas, colombianas, y que reunió sus artículos científicos. Todos ellos analizan problemática regional, obviamente, porque estamos aquí referenciando, vuelvo a repetir, producción académica de sociólogos de nuestra región, pero que esta producción sea sobre problemáticas, problemas, hechos, fenómenos de nuestra ciudad, de nuestra región Junín. Y todos los artículos científicos reunidos en este texto, Rupturas Societales, son sobre comunidad, sobre la universidad, sobre movimientos sociales, cuestión política, guerrillas y sindicato en nuestra región. Recomiendo de sobremanera este texto, y los estudiantes, yo sé que muchos lo conocen, nuestros egresados, pueden comunicarse con el profesor Gerardo para que pueda facilitarles su texto, que es un conjunto de artículos científicos. Avanzamos al siguiente. Hasta aquí hemos visto tesis de pregrado, posgrado, hemos visto artículos científicos que se publican en estas diferentes revistas científicas indexadas, pero ahora vamos a ir a revistas de sociología que no necesariamente son científicas con ese rango o indexadas o digitalizadas, sino revistas que se han publicado. Hay más, obviamente, quizás por mí estoy olvidando alguna revista. Voy a mencionar las que hemos identificado. Tenemos la que ustedes ven ahí, la más grande, acá te lo tengo. Es esta. El profesor Ricardo Soto me facilitó en la búsqueda que pregunté a varios docentes sobre estos libros, y en los años, en 1996 específicamente, se publicó esta revista de Sociología. Ahí publican sociólogos que lamentablemente ya no nos acompañan, como profesores importantes de la facultad. Por ejemplo, está Juan Rondán Sánchez, Fidel Rivas, Samudio Santibáñez, entre otros. Y bueno, también está la profesora Dora, el profesor Filotel, el profesor Gustavo, la profesora Rosalía, entre otros más, y es una buena revista, antigüita, de 1996, bien grande. También tenemos aquí Intervoces, que tuvo varias ediciones, y esta es una de las últimas ediciones, que después ya dejó de publicarse Intervoces, y en este Intervoces que ustedes ven ahí la portada, se trata del tema del suicidio. Ahí publicaron muchos de nuestros docentes, también Gonzalo Portocarrero u otros sociólogos nacionales. Tenemos ahí, y Jonathan, yo sé que se recordará, Todas las Sangres. Esta revista lo iniciamos, creo, terminando, ya siendo, por los últimos semestres, o egresando de la facultad, Todas las Sangres, que llegó a 2, 3 ediciones, si recuerdo bien, pero fue una buena iniciativa donde se publicaban artículos casi a nivel de ensayo, no muy extensos,
sobre problemáticas de la región. Hablamos sobre Arguedas, la danza, la música, etcétera. Ahí colaboraban algunos docentes también de la facultad. Y tenemos Libertad, que es una revista que nació, bueno, cuando yo era estudiante había varias revistas. No encontré, pues ya pasaron no muchos años. Me recuerdo del Campesino, que era un fascículo que editaba nuestro colega Limache, que lamentablemente falleció. Estaba La Voz, que editaba nuestro colega José López Guaynate. Entre otras revistas más que ya no recuerdo, pequeños fascículos. Y obviamente recuerdo más si tenía ahí las 3 ediciones, llegaron a 4, de Libertad, que lo iniciamos con Gabriel Toscano, con Rudy, Gabriel Toscano, entre otros jóvenes más, compañeros de la universidad, algunas revistas que teníamos de la facultad. Pasamos al siguiente, por favor. Y es importante ahora aquí mencionar Aportes. Aportes, editada por el Centro Cultural J.M. Arguedianos, por el profesor Ricardo Soto, también apoyado por el profesor Américo, Elmer Quinto, otros docentes de la época, que algunos ya no los he conocido. No sé cuántos números ha tenido, yo solo tengo 5 números, tomé la foto a 4. Y en esto, Aportes fue una buena revista porque ahí se publicaban artículos e ensayos sobre música, cultura, empresa, ciudad, política, y todos, o la mayoría de estos artículos, abocados a la problemática de la región. Ahí publicaron el profesor Exilio, el profesor Gustavo, vi de otros docentes, el profesor Américo también, entre otros docentes que publicaron en Aportes, muy buenos, esta iniciativa que lamentablemente en algún momento dejó de publicarse. Y pongo en Cuadernos Polémicos, que llegó hasta una 3ª edición, editada esta revista Cuadernos Polémicos por el profesor ya también fallecido, el maestro Ramiro Torres Aznava, donde tuvimos la oportunidad de publicar también. Llegó a solo la 3ª edición, Cuadernos Polémicos, con una idea crítica, con un corte político también, ahí hasta ideológico. Ahí ustedes ven la portada o la foto de la última edición de Cuadernos Polémicos, editada o dirigida por el maestro Ramiro Torres Navas. Pasamos al siguiente, por favor. Otro texto, que esta fue editada y fue, bueno, aquel entonces yo era estudiante, si algún dato ignoro, me van a disculpar los docentes que puedan escuchar, pero esta era editada por la facultad y los docentes. No sé exactamente a cuántos números, creo que solo fueron 3 números, porque yo solo tengo 3 números. Ninchi, que si recuerdo bien, significaba en quechua, es esto, decimos o hablamos, o tenemos nuestro discurso, decimos nuestra propia voz o algo así hace referencia. Este nicho es muy bueno, porque a diferencia de las otras revistas, en esta sí se profundizaba un poco más, eran ya ensayos, por eso pues está dentro del rubro de ensayos académicos, son ya los que hemos visto anteriormente, son revistas, y estamos en el rubro de ensayos. Sí, es cierto que se pueden leer en la revista, pero en estos no hay artículos solo de opinión, artículos muy, muy reducidos, no son ensayos, parte de investigación, de rigurosidad teórica, de reflexión personal, y acá tenemos los 3 números de Nietzsche, que muy buenos artículos, no solo de nuestros docentes o no solo de la región, sino también de externos como Gonzalo Portocarrero, que publicaba en esta revista sus ensayos académicos. Pasamos al siguiente, por favor. Tenemos por otro lado el TES. Esta fue una buena iniciativa iniciada por el profesor Ricardo Soto, el profesor Américo Mesa y el profesor Elmer Quinto, porque era la idea de replicar o de crear, junto con Nietzsche, bueno, se me olvidó Nietzsche, Aportes, Intervoces, y ahora estas publicaciones del TES, del Taller de Estudios Sociológicos, eran iniciativas, estoy diciendo a inicio de este siglo sobre todo, iniciativas para poder construir una comunidad académica sociológica, una comunidad que construye un círculo de estudios, un taller en donde se analicen periódicamente, se estudien problemáticos como lo hace San Marcos Católica, y donde diferentes investigadores traen sus trabajos, sean debatidos, sean leídos, sean cuestionados, sean mejorados y sean publicados y puestos a la comunidad académica, puestas a la sociedad, en este caso de Junín y de Huancayo. Pero solo llegó, bueno, quizás me equivoco, bueno, estoy casi seguro que llegó a 4 ediciones. Aquí tenemos sentido de pertenencia, identidad hegemónica, identidades colectivas, racionalidad e irracionalidad en la comunidad del sujeto. En algunos de estos también tuvimos la oportunidad de publicar. Muy buenos textos, muy buenos ensayos, sí. Creo que se está coordinando en una publicación más del TES en estos últimos años. Pasamos al siguiente, por favor.
En ensayos académicos también brevemente comentar, porque ya no nos queda mucho tiempo, algunos ensayos que desde nuestra autoría hemos publicado. En Choque y Fuga está un poco más grande porque es sobre todo el ensayo que está abocado a estudiar la problemática de la región del Ciudad de Huancayo, ¿no? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es el imaginario que tienen los jóvenes con respecto a la relación de pareja y al choque y fuga? Y hagamos ahora también un ensayo sobre las tribus urbanas. Contracultura tiene algunos ensayos que tratan de aproximarse a la región cultural, pero sobre todo de choque y fuga. Y algunos textos que ya en los últimos años se publicaron sobre ensayos sobre problemáticas de la ciudad de Huancayo y de la región. Pasamos al siguiente, por favor. En ensayos académicos también tenemos este texto, Cultura Política en el Perú, editada, si recuerdo bien, el año 2016, 2015, editada por Gonzalo Portocarrero, Juan Carlos Ubillus y Víctor Vich, y lo componemos aquí porque en este texto dos sociólogos de nuestra región hicieron una publicación académica. Tenemos al profesor Gustavo, ahí ustedes pueden ver, está un poco pequeño, Cultura Política y Gobernabilidad en el Espacio Local, y al profesor Elmer Quinto, Conflicto y Crisis de Representación en el SUTED en la región central. Ambos textos analizan problemáticas de la región en el ámbito sindical y del ámbito de la cultura política. Y se editaron en este libro donde diferentes autores publicaron a nivel nacional, Cultura Política en el Perú, y otro texto que fue publicado por Gustavo Reina y Ricardo Soto sobre la sociología, ciencia y profesión de Germana, que era una crítica y una reflexión al texto bien conocido de Germana, la sociología como ciencia y como profesión, pero con una mirada regional, con una mirada de provincia. Por eso es que también es un aporte a la reflexión de la sociología en esta región. Pasamos al siguiente, por favor. Pasamos ahora, hemos visto primero artículos científicos, donde algunas revistas indexadas, muchos de nuestros docentes, colegas publican en estas. Hemos visto algunas revistas académicas, hemos visto algunos textos de ensayos, y ahora vamos a ver algo que tiene que ser una mayor profundidad académica, investigaciones con sentido teórico. Y voy a comenzar por el profesor Ricardo Soto, que si bien es cierto no es sociólogo en sentido estricto, porque no estudia en la Facultad de Sociología, pero ha estudiado en la maestría y el doctorado, ambos maestría y doctorado en sociología, por eso lo hemos incluido. Y aquí tenemos la portada de su tesis sustentada hace no mucho, hace un par de meses, un poco más, o 3 meses serán, la construcción histórica de la carrera docente en la UNSP, donde hace un estudio bien complejo, más de 300 páginas en su tesis, de cómo se ha construido la formación docente en nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú. Y su libro, que se publicó a partir de su tesis de maestría, La redefinición de las comunidades en el Valle del Mantaro. Y como pueden ver, ambos, porque el profesor Ricardo tiene más publicaciones, muchos libros editados, pero ponemos los que se han abocado a estudiar problemáticas de la región Junín. Así que bien recomendado. Tenemos también la tesis que se publicó hace días, que se sustentó hace días. ¿Se me escucha bien hasta ahí? ¿Se me está escuchando? Sí, correcto, Luis, sí, sí se escucha bien. Muy bien. Disculpe si estoy corriendo un poco, yo quiero respetar el tiempo, van a disculpar. Esto se sustentó hace unos días, el profesor Elmer Quinto sustentó su tesis de doctorado, y aquí tenemos la portada, está ya en el repositorio de la PUC, Imaginarios y memorias en los rituales conmemorativos de la guerra con Chile en el Valle del Mantaro, en el caso de los desfiles de Semana Santa en Acoya, un libro también extenso, histórico, donde su asesor fue justamente Nelson Manrique, tesis de doctorado. O sea, es una producción meramente que analiza una problemática en esta región. Y tenemos también su texto, que si recuerdo bien, según me dijo el profesor Elmer Quinto, también de su tesis de maestría, Conflicto y Crisis de Representación en el SUTEC de la región central. Se podría decir que el maestro Elmer, el sociólogo Elmer Quinto, es el que más ha abocado, o podría decirse incluso especialista en el tema del SUTEC en la región central del país. Avancemos al siguiente, por favor. Aquí tenemos dos textos. Aquí voy a resaltar la labor de la colega, la doctora Marisol Condori, que sabemos que ya ha publicado muchos artículos científicos, pero aquí tenemos su tesis, si recuerdo bien, de maestría, que se publicó en el libro, una investigación muy buena. El libro yo lo tenía en físico hace años, lo presté a alguien que estaba asociado a su tesis, lo perdió, nunca me devolvió, lamentablemente, por eso no presto libros, difícilmente.
No lo tengo, el libro original, entonces tuve que buscar, por eso está un poco borroso no me lo devolvieron. Migración Puneña en Huancayo, un libro de investigación que se estudió la problemática de la migración de los puneños aquí en Huancayo. Y un libro no de hace muchos años atrás, ¿por qué delinquen las mujeres y cuál es su situación carcelaria? Una investigación científica académica de la doctora Marisol y del profesor Gustavo Reina, ambos publicados este texto. Este sí lo tenemos, está en la facultad, o pueden escribir al profesor Gustavo y al profesor Marisol para que les pueda facilitar este texto, que analiza una problemática penitenciana, una problemática muy interesante. Avanzamos al siguiente, por favor. Aquí voy a poner algunas investigaciones científicas desarrolladas por unos docentes de nuestra facultad. Estas no están en físico, estas están en repositorios, solo se han digitalizado. En estos tres, el autor principal es el maestro, el colega Freud Solís Luis, el director del Instituto de Investigación de la facultad. Ustedes pueden ver, tiene otros textos más, pero los que hemos revisado y hemos seleccionado que se preocupan o estudian problemáticas de Huancayo y de la región, son los que ustedes ven ahí en portada: gestión municipal y comercio informal, modelo de gestión en desarrollo sostenible y gestión municipal y los objetivos de desarrollo sostenible. Estos libros, para los colegas sobre todo que se dedican a la parte de la gestión pública, la gerencia social, la cuestión social en gobiernos locales, regionales, bien recomendado. Ustedes ahí tienen los títulos, lo pueden buscar en los repositorios correspondientes, los van a encontrar para que lo puedan revisar, estos estudios científicos publicados por los colegas que vemos ahí, el profesor Gualberto Poma también, y el profesor Máximo Hurtado Mesa. Pasemos al siguiente, por favor. Y tenemos aquí a la profesión de Jonathan Salazar, que es quien está moderando esta conferencia, esta charla. Es él, Jonathan Salazar, muchos lo conocen, se ha abocado a estudiar temas históricos. De un tiempo a esta parte está abocado a estudiar temas ya de la región, creo que el tema de Concepción. Él pongo ahí la portada de la batalla de Junín, porque él fue seleccionado, y ojo, esto es muy importante, convocado como académico investigador por el gobierno regional de Junín para escribir un texto sobre la batalla de Junín, porque Jonathan Salazar hace investigaciones desde la sociología histórica, y ahí ponemos la portada del texto en donde se publicó la investigación historiográfica que él hace, y sociológica, obviamente, de la batalla de Junín. Tiene otros textos sobre Huancayo, otros textos sobre turismo, migración, sobre historia, pero no son abocados al tema de la problemática regional, precisamente de Junín, sino ya Hoyos, Huancayo ya no pertenece a Junín, por eso no lo hemos incluido, pero ahí están los estudios que él viene realizando sobre sociología de la historia. Pasamos al siguiente, por favor. Aquí quisiera comentar el libro del doctor Américo Mesa, que, si recuerdo bien, es su tesis de maestría en la Católica. También él publicó un libro sobre su tesis de doctorado, pero el tema en el cual él se enfocó era un tema de la región Pasco, en una comunidad específica, y por eso no lo hemos incluido, pero aquí tenemos su tesis de maestría en la Católica, y él lo publicó como libro, Poder y Crisis en las Universidades del Perú, un libro bien sugerente, bien profundo, bien teórico, sobre la problemática del poder en nuestra Universidad Nacional del Centro del Perú. Y aquí he puesto también el libro del profesor Ramiro Torres, que ya no está con nosotros, falleció en el año 2017, Expresiones de la multitud en Huancayo. Este es muy, muy, muy buen libro. Es un estudio científico muy bueno, con bastante trabajo de campo también, pero sobre todo porque sus análisis de la multitud y los movimientos sociales, esto lo investigó el año 2009, 2010, al día de hoy tiene en vigencia. Que hecho sea de paso, en un estudio que vengo realizando sobre esta problemática, estamos citando al autor en cuestión. Este libro sí, no lo van a, muy difícilmente van a encontrar, lo van a encontrar en la Biblioteca General de la UNSP y en la Biblioteca también General Nacional que está en Lima. De ahí lo puede sacarse una copia. Y finalmente, para terminar con esta parte de la parte teórica, de la sugestión en sentido teórico, el libro que hace no mucho se publicó, es una tesis, una investigación científica en realidad, su tesis de doctorado del maestro, del doctor Luis Manrique Álvarez, Política, Nuevo Liderazgo y Neocaciquismo, que incluso Jonathan Salazar creo que estuvo en la presentación. Muy buen libro, lo estaba revisando justo estos días, porque la mayoría de los libros que ya les he comentado lo he revisado hace años atrás.
o hace poco tiempo atrás, esto lo he venido revisando, y el neocaciquismo analiza el caso de Dimas Aliaga, de Vladimir Cerrón, de Unchupaico, y su liderazgo y esa tendencia al neocaciquismo en la política de esta región. Muy buen libro, también recomendado. Y el libro del doctor Gerardo, también su tesis de doctorado de la Católica, redefiniendo el campo subnacional, anatomía de las organizaciones políticas regionales. Este es un libro un poco más al detalle, bien manejado en su base empírica, bien descriptivo, bien explicativo sobre cuál es el papel de las organizaciones políticas y pone en tela de juicio también la formación de los movimientos políticos en esta región Junín. Entonces, habiendo revisado a grosso modo, como una introducción, quizás no he incluido muchos, se me ha pasado muchos, voy a repetir, ha sido, sobre todo, pasamos al siguiente, por favor, ha sido sobre todo de la producción académica sociológica sobre problemáticas, problemas, fenómenos, hechos sociales de nuestra región Junín. Si he obviado otros textos académicos son porque estudian problemáticas nacionales o problemáticas de otras regiones. Entonces, haciendo un recordatorio, un texto que publicamos hace unos años atrás sobre sociología aquí y ahora, lo que hemos hecho a grandes rasgos, que posiblemente más adelante se publique algo sobre el tema, es una sociología del aquí y el ahora. Cómo nos encontramos un diagnóstico, una reflexión, una evaluación y una crítica sobre cómo nos encontramos en la actualidad. Pasamos al siguiente, por favor, ya para ir cerrando. Entonces, para sintetizar cuál es la producción académica en temas generales, términos en sentido general en nuestra región, se ha tratado sobre comunidades campesinas y migración, sindicatos, multitud y movimientos sociales, política, partidos y organizaciones políticas, la problemática del UNSP, bastante investigación existe sobre estas, sobre todo a nivel de tesis, identidad y cultura de la región central, sobre todo en aportes, test, juventud, amor y relaciones de pareja también, el tema de la juventud, y procesos históricos y sociales de la región, sobre todo liderada por nuestro colega Jonathan Salazar. Eso sería en síntesis. Podría decirse una aproximación de síntesis solamente, puedo obviar algunos aspectos también sobre la producción académica en nuestra región de parte de nuestros colegas sociólogos. Pasamos al siguiente, por favor. Ya para cerrar entonces, una comunidad académica sociológica. A pesar de que se tiene producción académica de parte de sociólogos en la región Junín, esta aún es exigua y poco prolífera, porque nos falta, voy a repetir, ya no voy a redundar, solo voy a mencionar como una comunidad académica sociológica. Existe facultad, existe colegio, pero nos falta constituir un consenso entre académicos, investigadores, profesionales, sociólogos, donde nos podamos a escribir, investigar, a debatir sobre temas puntuales que ameritan ser investigados, relevantes, problemáticas relevantes de nuestra región, y a partir de eso construyamos ensayos, tesis, investigaciones científicas y lo publiquemos, no solo a nivel de facultad, no solo a nivel de colegio de sociólogos, sino que la población de Huancayo, de la región Junín, lo pueda revisar. Puede decir, los sociólogos están presentes no solo a nivel de su labor profesional, sino a nivel de que están explicando los problemas que suceden en esta región. Por tanto, pasamos al siguiente, a la pregunta, ¿existe una sociología regional? La respuesta, obviamente, sí, sí existe, pero su producción es bien minúscula, dispersa. ¿Por qué dispersa? Porque muchas veces trabajamos por nuestra iniciativa personal, a nivel de publicar un artículo científico, a nivel de hacer nuestra tesis o un ensayo, etcétera, pero no hacemos una conjunción de comunidad para mejorar nuestra investigación. Y en muchos casos poco rigurosa. A pesar de los años transcurridos desde la institucionalización de la Facultad de Sociología de la UNCP y la creación del Colegio Social de la Región Centro, la sociología regional, desde mi punto de vista, es aún embrionaria. Hay producción, la más importante, lo he mencionado, pero hay mucho trabajo aún por hacer. Y terminamos ahí la portada del libro Social y Sociología del sociólogo español Carlos Moya. La sociología es la actividad científica que cumplen los sociólogos. Los sociólogos hacen a la sociología para que nuestra carrera profesional en esta conferencia, a partir de lo académico, que es nuestro campo sobre todo, tenga posicionamiento, tenga impacto, es que construyamos una comunidad sociológica que construya una sociología regional que esté, que se pueda publicar, que pueda llegar a la población, a la comunidad, a la sociedad en Junín, y así nuestra carrera tenga mayor relevancia y mayor impacto. Muchas gracias. Pasamos al siguiente. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Gracias. Quizás me pasó un poco de tiempo. Van a disculpar.
Estimado Luis, muchas gracias a ti por toda esta disertación y resumir, diríamos, en poco tiempo lo que tenemos en la producción científica aquí en la región central. Como en toda presentación, yo creo que el tiempo es el que nos reduce bastante lo que quisiéramos explayarnos y presentar, pero particularmente yo he podido ver eh, textos y revistas, por ejemplo, que no las tenía mapeado, como esta que te facilitó el doctor de J.M. Arguediano, ¿no? Ricardo Sotozurca, esta Sí. revista que estás presentando ahora, pues creo que eso es una labor y pienso quizás un proyecto que podría iniciar nuestra universidad o quizás el Colegio de Sociólogos mismo, es que este tipo de producciones que ya tienen pues muchos años de antigüedad, pero antigüedad en los años que hayan sido publicados, pero quizás tengan mucha vigencia todavía en el contenido que esto tiene, pues sería quizás parte de una iniciativa que se pueda digitalizar. Sería Exacto. factible, ¿no? Para que los nuevos jóvenes o personas que tengan este interés puedan también tener acceso a estos materiales que quizás ya son escasos y no se van a poder conseguir quizás de manera física, pero digitalizado que sería un buen aporte que contribuiría pues a la sociología desde nuestra universidad y desde el mismo colegio de sociólogos. Quizás hay muchas interrogantes ahí que se pueda compartir, Luis, pero yo quisiera hacerte de manera bastante resumida y algo que me dejó como curiosidad es que dentro de toda la producción que pudiste nombrar, no sé si me equivoco, pero creo que casi el 95% son publicaciones hechas por varones, ¿no? Con excepción quizás de la doctora Marisol, pero entendemos que en nuestra facultad, en nuestra universidad, pues hay bastantes docentes en la sociología que son mujeres, entonces no sé si ellas están publicando otras temáticas que tienen que ver con otras regiones o qué está sucediendo, ¿no? Eso quizás como una Así es. interrogante. Y lo otro es pues justamente que la labor de la investigación, a veces cuando nosotros queremos ya materializar lo que hemos podido publicar, nuestra realidad peruana pues es bastante adversa a este tipo de actividades. Uno tiene que investigar, costear todo ese proceso de investigación con sus propios recursos y después llega la otra parte, ahora cómo publico, cómo financio lo que estoy publicando. Entonces eso quizás es otra limitación también que se tiene. No sé, estimado Luis, ¿cuáles son tus Sí, comentarios? Estos dos, sobre lo primero, es cierto, ¿no? Lamentablemente, sociólogas que publiquen son pocas, la profesora Marisol es una, la profesora Dora también tiene varios ensayos publicados en Minche, en el TES también creo, en Intervoces, la profesora Rosalía también, incluso ella publicó su libro, no lo hemos incluido aquí porque es un libro teórico sobre las organizaciones, no un aporte a la parte regional. Obviamente hay muchos de nuestros docentes o colegas han publicado más libros, pero vuelvo a repetir, hemos incluido aquellos que solemos incluir aquellos que han estudiado problemáticas de la región, porque se podía en general, la poesía habría sido 50, 60, porque hay más producción. Y sí, eh, por ahí tendríamos que trabajar e incentivarte, motivar a nuestras colegas a que puedan publicar sus ensayos, sus investigaciones. Si hay en la facultad, nuestras colegas publican sobre todo artículos científicos que a veces no se conocen, ¿no? Por eso, ¿cómo yo voy a saber cuál es la producción académica de la profesora o de tal profesor? Pones en el buscador su nombre completo o vas al Google académico y te va a salir toda su producción, ¿no? A veces, muchos de los que publican hoy en día artículos científicos no se hace muy evidente al público, pero vía lo digital se puede encontrar. Lo otro es que la parte financiera que decías con respecto a la publicación, lamentablemente, y esto lo he conversado con varios docentes en la facultad y colegas, hasta el día de hoy la UNSP, y es una autocrítica a los que elaboramos en la UNSP, creo que tiene, bueno, no lo sé, pero no hay un editorial como tal consolidado en nuestra universidad hasta el día de hoy. Una universidad con trayectoria, con años de existencia, no tiene una editorial seria, y esto no me dejan mentir algunos docentes que han publicado con los medios económicos de la universidad que les dan 40, 50 ejemplares de mala calidad,
a veces hasta su portada sin mucho sentido, de mala calidad. Entonces, no hay una editorial seria en la UNSP que publique los ensayos, las investigaciones de estos docentes. Sí hay un repositorio, sí se aboca más a la parte científica, lo cual está bien, pero tendríamos que tener como Católica, como San Marcos, como la Universidad de Ayacucho, como Puno, etcétera, una editorial seria que publique los ensayos, las investigaciones, los trabajos de nuestros docentes con un material de calidad, no con un papel todo feo y a veces no, sino material de calidad que diga, esta es la editorial de la UNSP. A veces la Continental tiene mejor producción, bueno, la UPLA no. La Continental y otras universidades obviamente tienen mejor editorial y bueno, eso también está pendiente porque a veces por cuestión financiera no se publican los trabajos y eso es un tema a comentar también al Sí, respecto. es cierto, ¿no? Estos son pues temas que se tienen en algún momento que mejorar porque la universidad pues es, digamos, la que hegemoniza las universidades dentro de la región central y tener estas limitaciones pues no permite que podamos tener estas publicaciones de material físico. Un par de consultas más, Luis, para ya cerrar esta conferencia. Al inicio de tu exposición presentaste pues varias revistas, ¿no? Que muchas de ellas hemos publicado, hemos tratado de hacer nuestros esfuerzos cuando estábamos en la universidad. Y la consulta va, ¿no? Tú que estás ahí de cerca con los estudiantes, ¿hay en los estudiantes todavía estos ánimos de publicar este tipo de revistas sin pretender que sean pues todavía revistas físicas, porque ahora lo digital y lo virtual pues puede suplir fácilmente esta situación? Y lo otro, ¿qué nuevas temáticas de repente tú ves que sean factibles para que se puedan también estudiar dentro del contexto ya de la realidad, dentro de cada una de las líneas de investigación, pero que puedan tener la mirada de la sociología? Muy bien. Sobre lo primero, revistas así netamente de estudiantes, que nazca de su inquietud, de su iniciativa, no hay ahorita en la facultad. Que estudiantes, que muchos estudiantes, sobre todo en los últimos semestres, estén involucrados en investigaciones con docentes, investigaciones que después se publican en revistas indexadas o en las mismas revistas, las dos que tiene la facultad, sí hay. Que estudiantes que cooperen en investigaciones con docentes y que publiquen alguna revista científica, eso sí hay. Pero que haya revistas por iniciativa del estudiante y sobre todo físicas, no hay. Que inician con artículos de opinión o incluso con panfletos, para muchos que hemos iniciado a escribir, hemos iniciado incluso con panfletos, con ideas muy sueltas, después transicionamos a artículos, después a ensayos. Ese tipo de revistas como en nuestra generación y generaciones atrás se publicaban, hoy en día en la facultad no hay. Ciclos de estudios en la facultad como tal tampoco hay. Vuelvo a repetir, solo hay esa lógica de la investigación referida a la tesis y a una posible publicación científica con la dirección de docentes, obviamente eso sí hay, pero iniciativa a partir de ciclos de estudios y de revistas así físicas y de debates académicos como tal, lamentablemente no existe eso en términos puntuales en la actualidad. Sobre lo otro, hay muchos temas que se pueden investigar, ¿no? Hoy en día está de moda la inteligencia artificial, lo digital, las competencias digitales, eso está, he visto muchos artículos científicos que están publicando esa temática, sobre tema educativo sobre todo, y sobre el tema universitario, la UNSP se ha vuelto en el objeto de estudio de muchas de esas investigaciones, pero yo creo que problemáticas en la región hay muchas, ¿no? El tema de la política y la corrupción es un tema, pienso yo, urgente, ¿no? El tema de la migración sigue siendo urgente, el tema de la pluriculturalidad de nuestra ciudad sigue siendo urgente, el tema de la inseguridad ciudadana también es urgente, el tema de los cinturones de pobreza en nuestra ciudad es urgente, y el tema del pragmatismo, de la lógica comercial del huancaíno también es un tema interesante. El tema de la violencia contra la mujer, el feminicidio, también es un tema interesante. Hay muchas problemáticas, justamente, y con eso va a terminar, para eso se construyen las comunidades académicas, en este caso sociológicas, para identificar, mira, este es el problema relevante o importante o grave en Junín, y hay que reunirnos en pares o individualmente, investiguemos algún aspecto de esta problemática, hagamos la investigación, reunámonos, debatamos, hay que exponer, hay que ver esos trabajos y después lo publicamos. Lo que hace Católico, lo que hace San Marcos, sobre todo Católica, y lo que se ha tratado de replicar en nuestra región con Nietzsche y con el TES sobre todo, y un poco con Intervoces. Pero después de estos, por lo que yo no conozco, bueno, individualmente hay muchos sociólogos que han publicado por ahí, sí, pero a nivel de comunidad y de debate y de investigación en consenso,
no existe hoy en día y necesitamos eso para que estas problemáticas puedan dilucidarse, explicarse a partir de esta comunidad académica y hacernos presente, en este caso como sociólogos, y que estamos aportando a la comprensión de la problemática de la región. Muchas gracias, estimado Luis. Yo creo que tienes pues muy claro el panorama de este trabajo arduo que siempre ha sido parte de ese dinamismo y de ese fervor que siempre has tenido desde que nos hemos conocido como estudiantes, y es por eso que te hemos convocado, para que puedas darnos un panorama de cómo estamos avanzando dentro de la Facultad de Sociología en la región central con las publicaciones y la producción científica. Yo espero que más adelante tengamos novedades, nuevas publicaciones, nuevos trabajos que justamente animen este tipo de diálogo, porque la esencia de la sociología pues es entender toda esta situación de nuestra realidad tan confusa, tan compleja, tan dinámica, pero a la vez se necesita tener el aporte de la sociología para que esta situación pueda mejorar. Estimado Luis, quedamos muy a gusto con tu presencia como parte del Colegio de Sociólogos del Perú de la región central, pues hoy es nuestro día central. Desde aquí te expresamos nuestro agradecimiento y nuestro saludo por el Día Sociólogo. Agradecemos a todos los que nos han podido acompañar aquí a través del Meet y también a través del Facebook del Colegio de Sociólogos. Estimado Luis, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. De aquí nos pasamos de manera rápida a una segunda conferencia también que tenemos y que va a ser parte de esta iniciativa del Colegio de Sociólogos. Estimado Luis, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Gracias, hasta luego.